Hola a todos y bienvenidos a un segundo video de English Notes. Today's topic is the ing form. El tema de hoy es la forma ing. Antes de empezar con el video, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video si les resultó de mucha ayuda. Entonces empecemos. Bueno, un verbo con terminación ing puede ser un present participle, presente participio, o puede ser un gerund, un gerundio. Como presente participio, este verbo con ing puede estar presente en continuous tenses, tiempos continuos. También puede actuar como adjetivo, adjectives. Y también puede estar presente en adverbial phrases, en frases adverbiales. Pero este último punto no lo vamos a tocar el día de hoy porque considero que puede ser tema de un próximo video. Es un tema también muy interesante. Y como gerundio, pues este verbo con terminación ing va a funcionar como sustantivo, as a noun. Y como un sustantivo, pues va a cumplir las funciones que este realiza en una oración. Puede ser subject, sujeto, object o complemento, complement. Entonces son esos puntos y otros más que vamos a abordar en este video. Pero antes de empezar a usar el presente participio o el gerundio, es importante recordar las reglas para, digamos, añadir ing a los verbos. Estas reglas son muy importantes, especialmente en el writing, ¿no? Cuando vayamos a redactar, a hacer oraciones, etc. Es importante tener presentes las reglas. Y de hecho estas reglas se aprenden cuando uno está estudiando inglés nivel básico, ve el presente continuo, presente progresivo, se estudia y se repasa. Sin embargo, lo voy a mencionar para recordar, ¿no? La primera regla dice solo agrega ing, ¿no? A la mayoría de verbos, como go, feel, read, ¿no? Going, feeling, reading. En el caso de los verbos que terminan en e, como live, have, make, tienes que borrar la e para poder agregar ing y tener living, having, making. Esta tercera regla sí es un poco más complicada porque no solamente es fijarse en la escritura, the spelling, también es importante fijarse en the pronunciation, en la pronunciación. Y esa regla te dice que si tienes verbos que son monosílabos y tienen estructura consonant, vowel, consonant, es decir, consonante, vocal, consonante, pues tienes que duplicar la primera consonante y luego agregar ing, como el caso del verbo sit, get, que cumplen, ¿no? Sabemos que en las sílabas contamos de derecha a izquierda, y si analizamos la estructura de estos verbos, pues es consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. Entonces, si quiero agregar ing, tengo que duplicar en este caso la t, bueno, para los dos verbos la t, y digo sitting o sitting, getting o getting. Ahora, ¿qué sucede si tengo un verbo que no tiene una sola sílaba, tiene dos sílabas? Es bisílabo. Entonces, en este caso, como el verbo begin o el verbo refer, en este caso me tengo que fijar en la sílaba tónica, la sílaba con mayor fuerza de voz, the stressed syllable. En el caso de begin, la sílaba tónica es gin. Analizo la estructura, consonant, vowel, consonant. Entonces, si cumple lo que dice la regla, por lo tanto, para agregar ing, tengo que duplicar la n, en el caso de begin, y digo beginning. En el caso de refer, es igual. La sílaba tónica, la sílaba con mayor fuerza de voz es fer, refer, no decimos refer. Entonces cumple la estructura consonant, vowel, consonant, por lo tanto duplico la r y agrego ing, referring. Y por último, tengo la regla que me dice los verbos que terminan en ie, en ie, como die, como tie, como lie. En este caso tengo que eliminar esas vocales ie y agregar y, ing, ¿no? ing, dying,
tying, lying. Algunas excepciones a esta regla o a estas reglas son algunos verbos como travel y cancel. Estos verbos tienen una, digamos, se han como que debido a la historia, debido al uso, como que se han diferenciado en escritura, tanto en el inglés americano como en inglés británico, ¿no? En UK, inglés británico, tenemos aquí traveling, ¿no? Traveling, doble L. En inglés americano tenemos traveling, una sola L. En el caso de cancel, inglés británico, canceling, doble L. Inglés americano, canceling, una sola L. ¿Y por qué? Pues simplemente por la historia de los idiomas que van evolucionando y se quedan con ciertos patrones. Y así como esos verbos hay otros más. Pero la mayoría cumplen, la mayoría de verbos cumplen con esas reglas, así que no hay problema con eso. Ahora quiero también dar más ejemplos con respecto a esa tercera regla, que es de consonant, vowel, consonant. Aquí tenemos más verbos. Por ejemplo, el verbo stop, monosílabo, tiene consonante, vocal consonante, stopping, doble P. El verbo knit, tejer, consonant, vowel, consonant, knitting, tejiendo. Spin, spinning. Forget, aquí es dos sílabas. La mayor fuerza de voz es get. Consonant, vowel, consonant, forgetting. Admit, consonant, vowel, consonant, meet, admitting. Prefer, preferring. Excel, excelling. Entonces, cumple la regla. Algo también interesante es con algunos verbos que, como es el caso de swim. A veces pensamos que, como se pronuncia swim, aquí hay una U, ¿no? Pensamos que la B doble es una U, suena como U. Pero para la regla de agregar ing no tenemos que, digamos, tener en cuenta la pronunciación de las letras, sino lo que es. La B doble es una consonante. Por lo tanto, swim es monosílabo, tiene consonant, vowel, consonant. Por lo tanto, tengo que duplicar la primera consonante, en este caso la M, y agregar ing, swimming. Algo interesante con respecto al vocabulario es que knit es lo que ven en la imagen, tejer, knit. Y en el caso de spin, que significa rotar, girar, también tiene otro significado, que es tejer, en el caso especial para arañas. Las arañas tejen, ¿no?, su tela. Spiders spin their web. Entonces, no, las arañas, en el caso de las arañas no usamos knit, sino usamos spin. Algo interesante con respecto al vocabulario. Bueno, esto es con respecto a las reglas para agregar ing. Muy bien, ahora empecemos con lo que es el tema. El tema habíamos visto que es un verbo más ing puede actuar como present participle, ¿no? O present participle. Entonces, el presente participio es justamente un verbo más ing y puede estar presente en tiempos continuos o tiempos progresivos. Sabemos que los tiempos progresivos pues son aquellos que muestran, digamos, que una acción se está llevando a cabo en un tiempo determinado. Y tenemos el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo. She is having breakfast now, presente continuo, ella está desayunando ahora. Past continuous, they were playing tennis, ellos estaban jugando tenis. Future continuous, I will be cleaning the house, yo estaré limpiando la casa. Aquí tenemos en rojo todos los presentes participios. Y también los tiempos perfectos, ¿no? Como present perfect continuous, el presente perfecto continuo, el pasado perfecto continuo y el futuro perfecto continuo. Esto es un tema de nivel básico. Muy bien. Ahora, la otra función del presente participio es como adjective, adjetivo. Y en este caso tenemos a los adjetivos simples, simple adjective, y compound adjectives. En el caso de los adjetivos simples, pues es solamente el presente participio actúa como adjetivo. No hay otra palabra. Por ejemplo, this is an interesting book. En este caso el adjetivo es interesting, que viene del verbo interest. Entonces lo uso como adjetivo. I've watched The Amazing Spider-Man.
he visto el sorprendente hombre araña. Amazing viene del verbo amaze, también es un presente participio. Y estos adjetivos que se forman con el presente participio, pues son aquellos que se usan para hablar de cosas, situaciones que nos genera una emoción. En este caso el libro nos genera interés. En este caso el hombre araña nos genera asombro. A diferencia del otro grupo de adjetivos que se forman por el past participle, que es el pasado participio. Y por último tenemos aquí los adjetivos compuestos. Estos están formados por el present participle plus another word. Presente participio con otra palabra. En la oración he has visited an English speaking country. Él ha visitado un país de habla inglesa. English speaking viene a ser el adjetivo compuesto. Y aquí tengo al present participle, presente participio. Aquí tengo I have easygoing parents. Tengo padres de trato fácil. Easygoing significa de trato fácil, relajados. Aquí tengo el presente participio going, que en este caso está unido con easy, ¿no? Entonces son adjetivos compuestos que también hay muchos de estos y están formados por el presente participio con otra palabra, que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, y generalmente van unidos con un guión, a hyphen. Muy bien. Ahora, la otra función que tiene un verbo más ing, o la forma ing de los verbos, es como gerundio. Y yo les había dicho que un gerundio va a ser básicamente un sustantivo, noun. Y por lo tanto va a cumplir las funciones que tiene un sustantivo en una oración. Las funciones son subject of a sentence, sujeto de una oración, puede ser object, y en este caso nos vamos a especificar en el objeto directo, direct object, o también puede ser complement, complemento. Son otros puntos que vamos a ver. Como sujeto de una oración, el sujeto viene a ser todo aquello que realiza una acción. Entonces, generalmente ubicamos al sujeto detrás del verbo. En la oración reading is one of my hobbies, leer es uno de mis pasatiempos. Aquí pues el sujeto viene a ser reading, ¿no? Reading. Aquí es el verbo, es. Entonces, interesante que en español decimos leer, pero en inglés no decimos leer, no decimos read, sino decimos reading. Estaríamos diciendo leyendo. Y esto es porque el verbo está con ing y funciona como gerundio y se comporta como un sustantivo. Entonces es de hecho necesario que recordemos esto, ¿no? Como sujeto, ing, reading, gerundio. De igual forma, si yo quiero decir bailar es mi pasión, yo no voy a traducir la oración como dance is my passion, ¿no? Sé que dance es un verbo y significa bailar, pero en inglés tengo que recordar que no uso verbos, uso sustantivo, uso el sujeto. Entonces tengo que decir dancing is my passion. Entonces está bien, dancing, ing. Si quiero decir dibujar me hace feliz, no voy a decir draw makes me happy, sino drawing makes me happy, porque aquí tengo que usar el gerundio como sujeto de la oración. Y también puedo tener obviamente el gerundio con otras palabras más, no solamente es decir reading, dancing, drawing, sino el sujeto puede estar con otras palabras más. El gerundio puede estar unido a otras palabras, como es el caso de la oración number 2. Going out with friends is enjoyable. Salir con amigos es ameno, es divertido. Entonces aquí el sujeto es going out with friends, ¿no? Ya les había comentado que hallamos al sujeto porque generalmente está detrás del verbo. Entonces todo eso es el sujeto, pero aquí en el sujeto, digamos que la palabra más importante es el gerundio, going out, que viene a ser el núcleo del sujeto. Entonces going out viene a ser el gerundio. Salir con amigos es ameno. Puedo decir hablar con turistas es divertido. No voy a decir speak with tourists is fun,
sino tengo que decir speaking with tourists is fun. Speaking, el gerundio. Aprender idiomas toma tiempo. Learning languages takes time. No. Learning languages takes time. Siempre el gerundio, siempre el ing. Ahora, algo también importante aquí es el hecho de saber qué verbo, es decir, un verbo en singular o en plural tengo que usar. De repente, alguien puede decir, como aquí tengo friends, plural, porque ya ve la S y piensa que es plural, entonces aquí voy a poner are. En vez de is, pongo are. No, hay que recordar que el verbo tiene que ir de acuerdo al sujeto, ¿no? Si fuera solamente una palabra. Pero si hay más palabras, tengo que buscar la parte más importante del sujeto, que en este caso es el núcleo, y el núcleo va a ser el gerundio. En este caso va a ser going out. Y como solamente tengo un gerundio, tiene que ser el verbo singular. Igual también aquí, speaking with tourists is fun. Aquí uso is y no uso are, porque tourists no es la palabra más importante. La palabra más importante es speaking. Y justamente esto es lo que, digamos, muchas veces genera esta pregunta, ¿no? Esta duda de un verbo en singular, un verbo en plural. Entonces, es distinto si yo tengo dos gerundios. ¿Qué sucede si yo quiero hablar de dos acciones? Yo no quiero hablar solamente de leer, solamente de hablar. Quiero agregar otra acción más, como en el ejemplo número 1. Smoking and drinking, harmful. Entonces aquí tengo un gerundio, dos gerundios. Entonces digo is o are. La respuesta es are. Smoking and drinking are harmful. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tengamos aquí la conjunción and, que indica adición, entonces ya estamos hablando de dos ideas. Por lo tanto, es plural, ¿no? Fumar y tomar es dañino. En español, si decimos es decir, usamos un verbo en singular, pero en inglés tiene que ir en plural el verbo, are en este caso. De igual forma, puedo tener sujetos más complejos, como en este caso, smoking in front of children and drinking at work are bad manners. Fumar en frente de niños y beber en el trabajo son malos modales. También utilizo un verbo en plural, are. Example number 2, driving and talking on the phone, dangerous. Is or are? Are. Manejar y conversar por teléfono es peligroso. De nuevo, en español decimos es, pero en inglés are, plural. ¿Por qué? Porque aquí tengo la conjunción and que está uniendo dos ideas. De igual forma, si tengo un sujeto más complejo, driving a car for the first time and speaking in public are anxious moments. Manejar un carro por primera vez y hablar en público son momentos de ansiedad. Un verbo en plural, are. Muy bien. Recuerden que el verbo siempre va de acuerdo al sujeto, ¿no? Si tengo un solo sujeto, es decir, un solo gerundio, es verbo singular. Si tengo dos o más, verbo en plural. Muy bien. Ahora, también tengo gerundios negativos, es decir, si quiero dar una idea negativa de una acción, pues puedo también hacerlo. Y para ello lo que tengo que hacer es solamente agregar la palabra not antes del gerundio. Aquí tengo la oración: booking in advance was the best decision. Reservar con anticipación fue la mejor decisión. Si yo quiero decir una idea contraria, entonces simplemente agrego la palabra not y digo not booking in advance was a big mistake. No reservar con anticipación fue un gran error. Solamente es agregar not, nada más. No tengo que hacer ningún otro cambio. Aquí tengo wearing face masks is mandatory. Usar mascarillas es obligatorio. Si quiero decir una idea contraria, simplemente agrego not y digo not wearing a face mask can be troublesome. No usar una mascarilla puede ser problemático, puede causar problemas. Not wearing, not booking.
Solamente agrego la palabra negativa not. Ahora surge otro inconveniente, porque en inglés no puede ser not o puede ser no. Entonces digo not plus a gerund o no plus a gerund. ¿Cuál está bien? Entonces aquí hay una diferencia. Not plus a gerund significa que algo no está bien. Por ejemplo, not practicing English makes learning slow. No practicar inglés hace lento el aprendizaje. Not telling him the truth was disappointing. Not telling him. Entonces quiere decir que la acción que estamos, digamos, en ese caso dando a entender, en este caso practicar, o aquí no decir la verdad, no es algo bueno. Something is not good. Siempre not plus gerund. En cambio, si yo uso no más un gerundio, esto quiere dar a entender que estamos hablando de que algo no existe o algo no está permitido, como comúnmente se usa en los avisos, como el que ven aquí en la imagen. Por ejemplo, no parking. No parking significa nobody can park here. Nadie puede estacionarse aquí. No parking. No hay estacionamiento. No parking. O también puedo utilizar el gerundio con there is. Por ejemplo, there's no going back. Esta frase que es muy común. There's no going back significa you can't change what you've decided or done. No puedes cambiar, no puedes modificar algo que ya has decidido o hecho. Y la traducción sería como no hay marcha atrás. There's no going back. O en el caso de reglas, puedes decir after 9 p.m. there's no playing, no talking and no watching TV. No. Luego de las 9 p.m. nadie juega, nadie habla y nadie mira televisión. Obviamente que la traducción va a cambiar, pero la idea es esa, ¿no? Que no plus a gerund significa que no está permitido o no se puede dar algo, es imposible. Mientras que not plus a gerund significa que algo no está bien, como en este caso. Entonces, importante tener en cuenta esas estructuras, not y no. Muy bien, ahora pasemos al otro punto del gerundio. El gerundio como direct object, como objeto directo. En este caso, pues hay que entender que un objeto directo es un sustantivo o un pronombre que recibe la acción del verbo. Ya habíamos visto que un sujeto es todo aquello que realiza la acción. Un objeto directo va a ser todo aquello que recibe esa acción. Y para más o menos entender esta idea, aquí tenemos a conversation, una conversación. Aquí tenemos I recommend. Alguien dice, ¿no? A dice I recommend. Y B responde what do you recommend? ¿No? A dice yo recomiendo. Pero la idea de yo recomiendo no es clara, ¿no? Como que falta algo. Yo recomiendo, se pueden recomendar muchas cosas. Está incompleta, es una idea incompleta. Es por ello que B pregunta, ¿qué recomiendas? Y A dice, I recommend Hamlet. Yo recomiendo Hamlet, es decir, el libro. Entonces, en este caso ya tengo una idea completa, ya se entiende. Yo recomiendo Hamlet, o sea, el libro. Entonces, Hamlet vendría a ser the direct object, el objeto directo. Recibe la acción directa del verbo, en este caso recommend, recomendar. Yo recomiendo Hamlet. Pero A también pudo haber dicho I recommend reading Hamlet. Yo recomiendo leer Hamlet. Entonces en este caso ya estoy usando un gerundio, reading, un verbo en ing que recibe la acción del verbo, en este caso recommend. Recommend. I recommend reading Hamlet. Yo recomiendo leer Hamlet. Entonces hay verbos que para, digamos, ser usados en oraciones que tengan sentido necesitan un objeto directo, algo más que les ayude a completar la idea. A estos verbos se llaman verbos transitivos, transitive verbs.
Ejemplo, bring, buy, read. I bring, yo traigo. ¿Yo traigo qué? I buy, yo compro. ¿Yo compro qué? I read, yo leo. ¿Yo leo qué? Entonces siempre falta algo para completar la idea. Pero hay otros verbos que no necesitan un objeto directo, no necesitan algo más para estar completos, como live, como walk, como sneeze. I sneeze, yo estornudo. Y se completó la idea, ¿se entiende? Entonces son los intransitive verbs, verbos intransitivos en este caso. Ahora, no todos los verbos transitivos van a admitir un verbo un verbo en ing, o sea, un gerundio. Hay verbos transitivos que solamente aceptan sustantivos, como puede ser libro, como puede ser una cosa, un objeto. Hay otros verbos que sí pueden aceptar a un gerundio, es decir, a un verbo que termina en ing. Y justamente estos que están aquí son algunos verbos que admiten un gerundio, que pueden admitir un gerundio como pueden admitir un sustantivo, como una cosa, etc. Enjoy, avoid, consider y otros más. Veamos algunos ejemplos. Sandra avoids working late. Sandra evita trabajar tarde. Entonces en este caso yo me pregunto, what does she avoid? ¿Qué evita ella? Working, trabajar. Ah, ya, entonces working es el objeto directo y va a ser un gerundio. Puedo decir, I can't imagine yelling at my boss. No puedo imaginar gritar a mi jefe. What can't you imagine? ¿Qué no puedes imaginar? Yelling. Entonces yelling va a ser el gerundio, gritar, yelling. Puedo decir, José denied stealing the money. What did José deny? ¿Qué negó José? Stealing. Stealing entonces es el gerundio. Entonces, con esos verbos que aceptan a otro verbo que va a ir en ing, recuerden que el ing es el gerundio y actúa como direct object, como objeto directo. Muy bien. Ahora, hay una estructura también interesante que es con el verbo go. El verbo go plus a gerund se utiliza mucho para hablar de recreational activities, actividades recreacionales, actividades que hacemos por placer en nuestro tiempo libre. Por placer, porque nos gusta. Hay que recordar esto. Generalmente esta estructura se aprende cuando se estudia lo que son deportes, sports. Por ejemplo, yo puedo decir, Luis goes swimming every weekend. Luis va a nadar cada fin de semana. Entonces aquí tengo go swimming, que es go plus a gerund. El verbo swim está en gerundio, swimming. Puedo decir I'm going running after work. Yo voy a correr luego del trabajo. Going running. Recuerden que go es el verbo principal y este verbo puede cambiar de acuerdo a los tiempos. Puede ser presente, pasado, futuro, presente continuo, etc. Pero el gerundio nunca va a cambiar. Swimming, running. Puedo decir we went shopping last night. Fuimos de compras anoche. Went es el pasado de go. Y aquí tengo shopping, el gerundio. Entonces siempre que vayamos a hablar de, obviamente de no todos los deportes, no todas las actividades, son algunas de ellas, vamos a usar go plus a gerund, ¿no? Otros ejemplos incluyen go skiing, go dancing, go hiking, go camping, go skating y otras más. Entonces es también interesante esa estructura, go plus gerund. Es una estructura muy usada. Ahora, el gerundio también puede ser objeto, pero no del verbo, no, o sea, no un objeto directo. También puede ser objeto de una preposición. Object of a preposition. Es decir, luego de una preposición, si quiero poner un verbo, el verbo tiene que estar en ing y va a ser el gerundio. Por ejemplo, switch on the machine by pressing the red button, ¿no? Enciende la máquina presionando el botón rojo. En español, en este caso, la preposición by que tenemos aquí no se traduce. Pero en inglés sí está presente la preposición by. Entonces by es una preposición, el verbo tiene que estar en ing, pressing. Y usamos by cuando nosotros queremos decir cómo se hace algo. En este caso, by pressing the right button.
Otro ejemplo puede ser she closed the door without making a sound. Ella cerró la puerta sin hacer ruido. Aquí tengo la preposición without, que sí se traduce, ¿no? Sin. Y el verbo make está en ing, making, ¿no? Porque es una preposición y luego de una preposición los verbos van en ing, making. Hay combinaciones en las cuales vamos a encontrar preposiciones. Puede ser verbo más preposición, puede ser adjetivo más preposición, puede ser expresiones que tengan una preposición, o también pueden ser algunos verbos frasales, phrasal verbs, o llamados también multi-word verbs, verbos con más de una palabra, o multipalabras. Let's look at some examples. Veamos algunos ejemplos. They insisted on giving us a present. Ellos insistieron en darnos un regalo. Aquí tengo el verbo, aquí tengo la preposición. Por lo tanto, el verbo give, dar, tiene que estar en ing. I didn't succeed in fixing the washing machine. No tuve éxito en arreglar la lavadora. Succeed, verbo, preposición in. Aquí tiene que ir el verbo fix, arreglar, en ing. Otros ejemplos incluyen apologize for, approve of, plan on. Son verbos que tienen aquí la preposición. Ahora, en el caso de adjetivos, pues tenemos my niece is good at making friends. Mi sobrina es buena haciendo amigos. Tengo el adjetivo, la preposición at y el verbo make en ing, making friends. Tengo he felt afraid of touching the wire. Él tuvo miedo de tocar el alambre, el cable. Afraid, adjetivo, preposición of, verbo touch, touching, en ing. Otros ejemplos incluyen capable of, ready for, aware of. ¿No? Ready for, aware of, que son adjetivos que tienen aquí preposiciones. Y luego de esas preposiciones, si quiero colocar un verbo, pues tiene que estar en ing, gerundio. Aquí tengo un verbo frasal, look forward to. I look forward to hearing from you soon. Que es una oración muy común en los emails. Espero con ansias tener noticias tuyas pronto. En este caso, este verbo frasal tiene aquí la preposición to. Por lo tanto, el verbo hear tiene que ir en ing, hearing. Aquí tenemos we are used to arriving early. Estamos acostumbrados a llegar temprano. Ese de aquí es una expresión. Used to. Aquí to es una preposición. El verbo arrive, llegar, tiene que ir en ing, arriving. Otros ejemplos incluyen be accustomed to, have reason for, take to. Be accustomed to es muy similar a to be used to. Significan lo mismo, solo que be accustomed to es más formal. Este es más común, se usa con mayor frecuencia. Have reason for no es un verbo frasal, es una expresión que tiene aquí una preposición. Y ya sé que luego de for va a ir un verbo en ing. Ahora, a estas estructuras, verbo más una preposición, adjetivo más una preposición, en el caso de esas expresiones, se les llama también collocations, colocaciones, que son palabras que se usan juntas. Es común verlas juntas. Entonces, aprender colocaciones también es de gran ayuda, porque tú aprendes la palabra, digamos, no de manera aislada, ¿no? Como aprender apologize, como aprender solamente approve, sino aprendes o, digamos, entiendes que apologize se usa con for, que approve se usa con of, y es mucho mejor. Otras expresiones que también van a ir con un gerundio son can't help, que en este caso no significa no poder ayudar. Help no significa en esa expresión ayudar, sino evitar. Por ejemplo, I can't help laughing when someone falls down. No puedo evitar reírme cuando alguien se cae. Entonces aquí laughing, ¿no? ing. Can't stand, no poder evitar, no tolerar, odiar. Por ejemplo, she can't stand being stuck in traffic jams.
Ella no tolera, no aguanta, no soporta estar atorada en la congestión vehicular. To be worth, valer la pena. I think that book is worth reading. Creo que vale la pena leer ese libro. Aquí tenemos verbo read en ing, reading. Otro puede ser to be no use, ser inútil. Por ejemplo, it's no use crying over spilled milk. Es inútil llorar sobre leche derramada. Que es una frase, una expresión que significa que o sea, no tiene caso, no tiene sentido arrepentirnos de las cosas. Simplemente seguir. It's no use crying over spilled milk. Entonces, también son expresiones importantes, interesantes y obviamente hay más. Ahora, también la otra función del gerundio es como complement, complemento. Y en este caso tenemos complemento del sujeto y complemento del objeto. Es decir, el gerundio me va a dar más información o me va a especificar al sujeto o al objeto, objeto directo. En la oración, my favorite sport is skating. Mi deporte favorito es patinar. El sujeto es my favorite sport. Que ya sabemos que al sujeto lo encontramos detrás del verbo. Entonces, mi deporte favorito. Hay un montón, hay varios deportes. Entonces, aquí el gerundio me especifica a qué deporte me estoy refiriendo. Skating, en ese caso. His problem is not exercising. Su problema es no ejercitar, no hacer ejercicios. Entonces, el sujeto es his problem, su problema. Entonces, not exercising, que es un gerundio con not, que es negativo, sabemos que está perfecto, especifica el problema, ¿no? O su problema. Entonces, como complemento del sujeto, va a dar más información del sujeto para que la idea esté completa. Y en el caso de complemento del objeto, pues va a dar más información del objeto directo. Por ejemplo, aquí tengo he spends time reading. Él pasa el tiempo leyendo. Yo me pregunto, what does he spend? ¿Qué pasa él? El tiempo. Y entonces el tiempo es el objeto directo. Pero ese tiempo, ¿cómo lo pasa? Leyendo, reading. Entonces, reading especifica al objeto. Complemento del objeto. Puedo decir, she found him not studying. Ella lo encontró no estudiando. Entonces, en este caso, him vendría a ser el objeto directo. Recibe la acción del verbo find, que está en pasado found. Pero ¿cómo lo encontró? No estudiando. Entonces, not studying vendría a especificarme, en ese caso, a la persona. Him, a él. Puede ser un niño, un adulto, etc. Pero es un hombre, ¿no? Muy bien, entonces también función del gerundio. Complemento del sujeto, complemento del objeto. Ahora, hay un caso interesante que tiene que ver con un posesivo más el gerundio. Possessive plus gerund. Y ya que el gerundio actúa como sustantivo, sabemos muy bien que los posesivos se utilizan con sustantivos, ¿no? Yo puedo decir mi casa, mi libro, etc. Un posesivo más un sustantivo. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Y este caso especial es interesante porque muchas veces no se utilizan. Y digamos, si sabemos lo que es un gerundio, pues hay que explotarlo al máximo. Hay que usarlo para, por ejemplo, hacer mejores traducciones, o hacer traducciones efectivas, o hablar de una manera mejor, quizá. Aquí tengo dos oraciones. Eric dominates a lot of topics. That bothers me. Eric domina muchos temas. Eso me molesta. Eso, o sea, el hecho que Eric domine muchos temas. Eso me molesta. Entonces, si yo quiero usar, mejor dicho, si yo quiero unir esas dos oraciones y usar un gerundio, lo que puedo hacer es lo siguiente. Bueno, tengo aquí 4 formas que se dividen en un registro formal y un registro informal. 2 para cada uno. Puedo decir, Eric's dominating a lot of topics bothers me. El verbo dominates, que aquí está como verbo, en este caso, aquí pasa como gerundio, como sustantivo. Dominating.
Y aquí está este gerundio, ese sustantivo, ¿no? Está en esa expresión, Eric's dominating. Usamos el apóstrofe S para mostrar pertenencia, ¿no? El apóstrofe S. Y aquí el verbo principal en esa oración sería bothers, ¿no? Bothers. Eric's dominating a lot of topics bothers me. Que se traduciría como el dominio de muchos temas de Eric o que tiene Eric me molesta. Eric's dominating a lot of topics bothers me. Otra forma de decir la oración sería usando un possessive adjective, un adjetivo posesivo. Como hablo de Eric, masculino, entonces uso his. Y digo, his dominating a lot of topics bothers me. Su dominio de muchos temas me molesta. E igual uso aquí el gerundio, dominating. Esto es lenguaje formal. Si quiero hacer un registro informal, puedo decir lo siguiente. I don't like Eric dominating a lot of topics. No me gusta que Eric domine muchos temas. Aquí Eric dominating, ya no uso el apóstrofe S, sino simplemente el nombre y el gerundio. Eric dominating. O puedo decir, I don't like him dominating a lot of topics. Aquí uso un object pronoun, un pronombre de objeto. No me gusta que domine muchos temas, que él domine muchos temas. Entonces tengo varias formas aquí de poder expresar muchas oraciones usando gerundios, explotando ese tema de gerundios, que lo usamos muy bien en los tiempos continuos que hemos visto, pero muchas veces no lo usamos de otra manera, como este caso. Por eso le puse special case, caso especial. Y como les decía, pues eso nos ayuda mucho a hacer traducciones más efectivas, más adecuadas quizás. O tener traducciones diversas, ¿no? Más variadas. Yo puedo decir, por ejemplo, en este caso tengo la oración: a mis padres les preocupa que mi hermano repruebe el examen de inglés. Quizá una persona pueda traducir esta oración palabra por palabra y pueda decir: my parents worry that my brother fails the English exam. El cual también se entiende. Se puede entender la oración perfectamente. Pero si hace gerundios, puedo utilizar un gerundio para decir lo mismo. Y podría decir: my parents worry about my brother's failing the English exam. Aquí utilizo el apóstrofe S. Verbo fail, failing, se convierte en gerundio. Sería un registro formal. My parents worry about his failing the English exam. También aquí usando un adjetivo posesivo. También formal. O también puedo decir: my parents worry about him failing the English exam. Aquí uso un object pronoun, un pronombre de objeto, un registro informal. Pero es una forma diferente quizás de traducir esta oración o de querer dar el mismo mensaje usando gerundios. Aquí tengo más ejemplos. Mary is my neighbor, her living so close is wonderful. Mary es mi vecina, que ella viva tan cerca es maravilloso. Her living. Uso her porque me refiero a Mary, femenino. Living, del verbo live, vivir. Tan cerca es maravilloso. Que viva tan cerca es maravilloso. Ben disliked Anna making phone calls to Alan. A Ben no le gustó que Ana haga llamadas a Alan, o le haga llamadas a Alan, o le llame a Alan. Entonces aquí uso Anna making. Sería un registro informal. No uso el apóstrofe S. El apóstrofe S para denotar posesión. Pero está bien. His leaving early was a good decision. His leaving early was a good decision. Su salida temprana fue una buena decisión. O que salga temprano fue una buena decisión. En este caso me refiero a un hombre. Uso his. Leaving, del verbo leave, salir. También posible. Puedo decir: we celebrated Andy's winning the match. Nosotros celebramos que Andy gane el partido, o la victoria de Andy en el partido. Aquí es una
un caso de registro formal, ¿no? Porque uso el apóstrofe s. Entonces ya uno decide si usar formal o informal dependiendo de la situación, ¿no? Ambos registros son correctos, son adecuados, pero depende del lugar en donde uno se encuentra. Muy bien. También tenemos lo que son los simple and past gerunds, los gerundios simples o en pasado. Los gerundios simples también se puede decir presentes porque nos ayuda a hablar de generalizaciones, es decir, de cosas generales, de cosas digamos que se pueden considerar ciertas quizás o que creemos que son ciertas, como lo que hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, reading is one of my hobbies, leer es uno de mis pasatiempos. Eso sería un simple gerund. Y aquí tenemos más. Making friends is a natural thing to do. Hacer amigos es una cosa natural que hacemos. Es un simple gerund. ¿Cómo me doy cuenta que es simple? Porque solamente tengo aquí un gerundio. Making. Puedo decir watching the news improves our listening skill. Mirar noticias y mejora nuestra habilidad de escucha, ¿no? Watching, el gerundio. Entonces, para hablar de cosas en general. Ahora, si yo quiero hablar de algo que ocurrió en el pasado, o de cosas, acciones, hechos que ocurrieron en el pasado, y quiero contrastar cuál de ellos ocurrió primero y cuál ocurrió después, puedo utilizar past gerunds, gerundios en pasado. Por ejemplo, en esta oración. Having studied English at school helped me throughout my college career. Haber estudiado inglés en el colegio me ayudó a lo largo de mi carrera universitaria. Entonces aquí estoy hablando de dos hechos que ocurrieron en el pasado. Pero uso un gerundio en pasado que sería este, having studied, que se forma con el verbo have en ing más un past participle más un pasado participio. Y este gerundio en pasado significa que esta es la acción que ocurrió primero. Mientras que por aquí tengo el verbo helped en past simple, en pasado simple. Y esto me dice que esta acción ocurrió después. Entonces hago el contraste de qué acción ocurrió primero, qué acción ocurrió después, utilizando un gerundio en pasado, past gerund. Pero si quizá no quiero hacer ese contraste porque, digamos, puedo hablar de algo, o sea, es decir, de lo mismo, sin tener la necesidad de explicar cuál ocurrió después, cuál ocurrió primero, etcétera. Puedo hacer aquí una elección. Digamos, puedo decir, quiero utilizar un gerundio en pasado. Bueno, puedo decir, having gone to college is one of the best things I've ever done. Haber ido a la universidad es una de las mejores cosas que he hecho. Entonces aquí uso un past gerund, gerundio en pasado. Y está bien, se entiende. Pero como no quiero dar, o mejor dicho, no quiero contrastar dos acciones pasadas, puedo decir, going to college is one of the best things I've ever done. Ir a la universidad es una de las mejores cosas que he hecho. Y también se entiende, también tiene sentido. Entonces, hay casos en los cuales puedo utilizar uno, es decir, un simple gerund o un past gerund. Pero cuando tengo dos acciones pasadas y quiero contrastar, quiero decir cuál ocurrió primero y cuál ocurrió segundo, sí me conviene utilizar un past gerund y luego un verbo en simple past, en pasado simple. También tenemos gerundios en la forma pasiva, passive gerunds. Tenemos en el caso del presente, con esa estructura, being plus past participle, ¿no? Por ejemplo aquí, she hates being ignored, ¿no? Ella odia ser ignorada. O I love being heard by my family. Me encanta ser escuchado por mi familia. Entonces uso aquí la forma pasiva del gerundio, en este caso being y más un verbo en past participle, pasado participio, para hablar de cosas, en este caso de gustos, de disgustos, también algo en general. Y también tengo en el pasado, ¿no? Having been, en este caso having been plus
past participle, más que pasado participio. Por ejemplo, yo puedo decir she's still angry at having been ignored. Ella está aún molesta por haber sido ignorada. Entonces, en este caso estoy refiriéndome a un hecho específico. Ella está aún molesta por haber sido ignorada, ¿no? O puedo decir I'm surprised at having been heard by my family. Estoy sorprendido por haber sido escuchado por mi familia. Igual, estoy hablando de un hecho pasado específico. Entonces, en el presente, para cosas en general, en el caso del pasado, cosas específicas que ocurrieron. Y por último, tengo aquí better writing, parallelism of gerunds, ¿no? Para una mejor escritura, el paralelismo de estructuras. Es decir, en este caso, como hemos hablado de gerundios, pues vamos a buscar que las estructuras, es decir, los gerundios en una oración sean iguales. Es decir, se cumpla que repito los gerundios en mi oración, en mi texto. ¿Por qué? Porque es mejor tener un texto con estructuras similares. Veamos un ejemplo. My summer hobbies are swimming, reading and to run. Aquí digo, mis pasatiempos de verano son swimming, nadar, reading, leer, and to run, correr. Aquí uso gerundio, gerundio y acá un infinitivo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si ya estoy usando gerundios, pues tengo que terminar con gerundios. Entonces, en vez de to run, tengo que decir running. My summer hobbies are swimming, reading and running. Ese está bien. La primera oración también se entiende. Se entiende. La idea se llega a entender. Pero en cuestión de, digamos, de orden, de paralelismo, de homogeneidad, se recomienda tener tus estructuras iguales, ¿no? Si empiezo con gerundios, pues gerundios. Si vas a usar infinitivos, pues que todo esté en infinitivo. Es mejor. En este caso tengo I appreciate Anna's having invited the guests, Tom's having cooked the food and Mia's having organized a party. Aprecio que Ana haya invitado a los invitados, que Tom haya preparado la comida y que Mia haya organizado la fiesta. Entonces, igual, aquí estoy utilizando el caso especial, possessive plus gerund, y trato de que todos ellos tengan la misma estructura, ¿no? Para que se vea mejor mi texto. En ese caso estoy utilizando el gerundio en pasado, ¿no? Having invited, having cooked, having organized. Entonces esa es la idea, ¿no? De usar las mismas estructuras en tu texto, en tus oraciones. En este caso, como hemos visto el gerundio, pues que sean en gerundio, pero también pueden ser en infinitivo o en otra estructura. Muy bien, entonces ahora let's do some exercises, hagamos algunos ejercicios. Aquí tenemos use these words or phrases to complete the sentences. Usa estas palabras o frases para completar las oraciones. Entonces tengo aquí las palabras o frases y vamos a completar las oraciones. Number 1. I was having difficulty, a plumber. Tenía dificultad, un gasfitero. Entonces, sabemos muy bien que have difficulty es se puede decir que con esa estructura luego va a continuar un verbo en ing, en ing. Entonces aquí digo, en ese caso, no tener dificultad, have difficulty. Difficulty viene a ser un objeto directo. Por lo tanto, el gerundio que va a ir acá va a ser un digamos, complemento de objeto. Yo tenía dificultad. Entonces, ¿qué dificultad? En este caso tengo que escoger un verbo o una frase. Find, furnish, figure out, I become a writer, get, some helps. Entonces puede ser ¿no? Find, encontrar. I was having difficulty finding a plumber. Tenía dificultad en encontrar un gasfitero. Finding. En este caso, finding complementa al objeto difficulty.
Number 2, I spent my savings, my house. Gasté mis ahorros, mi casa. Igual, ¿no? Spend my savings. De hecho, el verbo spend se puede utilizar con time, spend money, en ese caso ahorros. Y también, igual, es una digamos, es una estructura que siempre va a ir con un gerundio. Entonces yo puedo decir I spend my savings, my house. Figure out, become a writer, get some helps. Furnish, ¿no? Furnish, amueblar. I spend my savings furnishing my house. Gasté mis ahorros amueblando mi casa. En este caso, furnishing está modificando al objeto directo savings, ¿no? She appreciates her learned calculus. She appreciates, ella aprecia. She appreciates her learned calculus. ¿Qué sería acá? Fine, ya está. Furnish también. Figure out, I become a writer, get some helps. Me parece que ¿no? Some helps. Ayuda, cálculo, aprender. Ahora, some helps. Aquí tengo some y el verbo helps. Entonces, ¿cómo, digamos, cambio esto a un gerundio? Tengo que pensar. Entonces aquí puedo utilizar lo que es el apóstrofe S, el apóstrofe S, ¿no? She appreciates Sam's helping her learn calculus. Ella aprecia que Sam la ayude a aprender cálculo. Sam's helping. Number 4. He didn't have a way of to the movies. Él no tenía una forma de al cine. Figure out, I become a writer, or get. Sabemos que get también significa arrive. Uno de los significados de get es arrive, llegar. Y aquí tengo una preposición, a preposition, of. Entonces diré, he didn't have a way of getting to the movies, de llegar al cine. O getting to the cinema. Getting. I was having trouble my career. Tenía problemas. I become a writer or I figure out. Figure out. Verbo frasal, figure out. ¿Qué significa hallar, determinar, resolver? En ese caso tenía problemas en determinar mi carrera. Figuring out my career. Igual, have trouble. Muy similar a have difficulty. Tener dificultad, tener problemas. En este caso, figuring out es un complemento de objeto, ¿no? El objeto directo es trouble. Figuring out complementa, da más información específica al objeto directo. Y por último, pues me queda I become a writer. Number 6. Bill supported. Bill apoyó. Obviamente necesito aquí un gerundio. ¿Cómo convertiría esto a un gerundio? Ya sea que el gerundio, que el ing va a estar en el verbo. El verbo aquí es become. Aquí tengo I. Entonces, ¿cómo puedo decir? Bill supported my becoming a writer. Bill apoyó que yo me convierta en un escritor. ¿Por qué my? Porque aquí tengo I. Si fuera she becomes, sería Bill supported her becoming. Si fuera he becomes, his becoming. O him becoming también. Puedo usar un possessive adjective, adjetivo posesivo en ese caso, o puedo usar un object pronoun. Podría decir aquí Bill supported me becoming a writer. También es correcto. Entonces, esto es lo que el tema de gerundios, gerunds. Bien. Y por último, este ejercicio, correct the mistakes. Esto es parte de una carta y tenemos que encontrar los errores y corregirlos. A ver. Primero leamos esta carta de manera rápida y encontremos los errores. Enchanted Desert Ranch. Dear Ben, I've been here for 3 days and I'm having a great time, but I can't help wish you were here too.
Tell your boss I'm really angry at him. Not let you take any vacation time qualifies him for the Jerk of the Year award. Just kidding. Believe it or not, the first night I missed to hear all the city noises, but I haven't really had any trouble to get used to the peace and quiet since then. Get out of New York City was definitely what I needed, even if it's only for 2 weeks. The ranch has a lot of activities, horseback ride, river raft, to hike in the wilderness, you name it. Muy bien. Entonces, cuando uno lee el texto, ya más o menos se puede dar cuenta dónde están los errores. Por ejemplo aquí, but I can't help wish you were here too. Can't help. En este caso, can't help significa no puedo evitar. Y es la expresión que habíamos visto. Y luego de can't help, siempre el verbo va en ing, wishing. Wishing you were here too. Luego, por aquí, not let you take any vacation time qualifies him. Qualifies es el verbo. Todo eso de aquí sería el sujeto. Y aquí tengo not let you. Not let you, ¿estaría bien? No, aquí tengo que colocar letting, el verbo en ing. Not letting, que sería un gerundio negativo. Not letting. Aquí está mal. Not letting you take any vacation. Luego tengo aquí the first night I missed to hear all the city noises. El verbo miss, que está aquí en pasado, es uno de los verbos al cual le sigue un gerundio. Entonces yo no puedo decir I missed to hear, sino I missed hearing all the city noises. But I haven't really had any trouble to get used. Have any trouble. Have trouble. Tener problemas. Entonces ya sabemos que a esta expresión le sigue un gerundio, ¿no? Have trouble getting used to the peace. Luego aquí tengo get out of New York City was definitely what I needed. Aquí tengo el verbo was, todo eso de acá es el sujeto. ¿Puedo decir get out of New York City? No. Getting out of New York City was definitely what I needed. Luego tenemos aquí the ranch has a lot of activities. Horseback ride, river raft, to hike in the wilderness. Hablo de actividades. Entonces puedo aquí colocar el ing. Horseback ride, no. Horseback riding. River raft, no. River rafting. Y si uso ing, riding, rafting, ing, no es posible tener aquí un infinitivo, to hike. Entonces lo cambio a hiking. Hiking in the wilderness, you name it. Entonces el ing, que puede ser present participle o gerund, es muy importante. Lo vemos en muchas estructuras, es interesante usarlos y siempre hay que practicar. Ahora, si bien es cierto, yo he dividido, ¿no?, a la forma ing en presente participio y en gerundio, muchas veces no es necesario aprender eso y los profesores solamente se refieren a ellos como forma ing o ing, y eso es todo. Eso ya depende de cada persona. Si para ustedes es mejor conocer a esa estructura como ing, perfecto. Pero quizás hay personas que sí quieren o les gustaría saber la diferencia entre un present participle y un gerund, y este video pues ha hecho esa distinción. Ahora vayamos a lo que es vocabulario. Tenemos aquí esa expresión believe it or not. Esta expresión que es muy usada, ¿no? Aunque no lo crea, se puede traducir así. Por ejemplo, believe it or not, Sam will win the soccer match, ¿no? Aunque no lo creas, Sam ganará el partido de fútbol. Cuando algo es difícil de creer, lo decimos believe it or not. Aquí tenemos las actividades: horseback riding, ¿no?, montar a caballo; river rafting, que sería como canotaje en río;
hiking, excursión o caminata. Y esta palabra wilderness, que no es wilderness, sabemos que esto de acá se pronuncia como wild, pero en esta palabra se pronuncia wilderness, que viene a ser un área donde no hay gente, donde no hay, digamos, construcciones, donde no hay carreteras, ¿no? Es un área, digamos, que salvaje, se puede decir así, que no ha sido tocada por las personas, por diversas características que tiene este lugar o esta área. Wilderness. Y también esta frase, you name it. You name it significa lo que quieras. Por ejemplo, aquí tengo, in my fridge there are a lot of things. Fruits, desserts, drinks, you name it. En mi refri tengo muchas cosas. Frutas, postres, bebidas, lo que quieras. You name it. Muy bien, eso sería todo. Espero que este video les haya servido. No se olviden de darle like y suscribirse al canal para que estén al tanto de los videos que iré subiendo. Thank you so much. Goodbye.